Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Buenos días y el Eterno les continúe bendiciendo. La santa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón, el Señor va a hablar a nuestro oído. Estemos atentos y estemos pendientes de esto que Dios quiere hablar a nuestra vida, de esto que Dios quiere decirnos el día de hoy. Que por favor cada día nosotros tengamos esa diligencia de guardar la palabra, esa diligencia de poner por obra el mensaje del Señor, esa diligencia de buscar siempre ser justificados ante el Señor, buscar la justificación cada día, preparar nuestro corazón, preparar nuestro oído al servicio del Señor. Santo es el Señor. Quiero iniciar esta predicación dando el mensaje con respecto al capítulo. El capítulo nos va a dar a entender todo este hilo conductor, el hilo conductor de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy, de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Cómo entender el sufrimiento del inocente y la dicha del malvado. Cómo entender el sufrimiento del inocente y la dicha del malvado. Cómo entender eso, cómo entender esos momentos que a veces pasan en nuestra vida y decimos que por qué estas cosas suceden de esta forma o esperamos la intervención de Dios y a veces no alcanzamos a entender lo que Dios quiere decirnos a través de estas situaciones. El camino está señalado, el camino está marcado, el Señor nos va a dar respuesta a estas interrogantes que surgen a veces en nuestra vida. En el caminar nos tropezamos con personas que no deberíamos de tal vez decir por qué llegaron o por qué situaciones como estas se presentaron en nuestra vida. Cómo algo que comenzó con tanto amor, con tanto cariño, con tanto afecto termina en odio, en resentimientos, en amargura. Nunca se piensa que alguien va a salir a una discoteca y va a encontrar la muerte. Nunca se piensa que alguien por decir una palabra, una ofensa, recibió un disparo. Hay gente malvada, hay gente inocente, hay situaciones complejas en la vida y el Espíritu Santo nos va a hablar hoy sobre este tema. Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras y revisemos lo que dice el capítulo 17, versículo 15 del libro de los Proverbios. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Este es un paralelo donde el proverbista se toma el espacio para mirar todos esos momentos donde el impío, el que estaba justificando al impío, el que estaba hablando, el que estaba aconsejando, el que estaba aplaudiendo, haciendo plausible al impío, esto enojaba al Señor, enoja al Señor. Sin embargo, la gente piensa que Dios no lo ve, pero Dios lo está viendo todo. Igual dice que y el que condena al justo, dice, y el que condena al justo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que saber dar consejos, tenemos que saber dar opiniones, tenemos que saber ser puntuales en lo que vamos a decir, en cómo vamos a aconsejar a las personas. Tenemos que ser muy preparados en el momento de dar un consejo. Sí, porque si usted justifica al impío y condena al justo, igual como lo dice el proverbista, son abominación a Jehová. ¿Qué es abominación a Jehová? Que estos actos Dios los repudia, los abomina, le molesta, le incomoda, le saca de lugar al Señor. La injusticia, el condenar al justo y justificar al impío, es torcer el derecho. Esto no lo ama el Señor. Por eso empezamos con el título, que esas calamidades, esas situaciones complejas de cómo entender el sufrimiento del justo y cómo entender la dicha del malvado. Cómo poder lograr saber por qué pasan las cosas, por qué estas situaciones se presenta, si hay causas o qué es lo que está sucediendo, la apreciación que se debe de tener con respecto a eso. Y hogares, familias que se destruyen, hijos que crecen llenos de resentimientos, familias destruidas, relaciones que no llevan el pudor que deben de tener,
relaciones que nos llevan la santidad que deben de llevar, negocios que no tienen la característica proactiva del por qué, para qué y cómo lo voy a hacer. Todo esto es de detenernos en el camino, es de pensar, prepararnos, capacitarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender cuál es su plan, cuál es su propósito en nuestra vida. Proverbista se tomó un momento para decir que el que justifica al impío y condena al justo, los dos están en la misma pesa, los dos están en el mismo lugar, son una abominación a Dios. Dios no lo resiste, porque la moral se debe de respetar. Tenemos que tener esa parte moral de poder nosotros hacer las cosas como deben de ser y no como yo creo o pienso que debe de ser. No, las cosas cuando uno las hace, uno tiene que pesarlas, tiene que saber hacia dónde es que va el cauce del río, hacia dónde es que van las cosas para saber cómo es que vamos a llegar a la meta, cómo es que va a ser el final del camino. No esperemos llegar al final del camino para hacer introspección, hacer una retrospección, de la vida. Empecemos a mirar cómo es hacer las disquisiciones de cómo es que vamos a llegar, de qué cosas son las que tenemos que sacar cada día, qué tantas espinas son las que hay que sacar de nuestra vida, qué tantas cosas son las que hay que dejar de nuestra vida. En el Salmo 94 nos encontramos con David, y dice que él castiga a las naciones, dice que el que castiga a las naciones no las reprenderá, vamos a leer desde el Salmo 94, versículo, desde el 1 vamos a leerlo. Dice: Jehová Dios de las venganzas, dice, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, dice él, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. O sea, vendría a ser como la causa del afligido, la aflicción del afligido. Y dijeron: no verás Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se acaba el hoyo. Tremendo esto, Padre amado. Tremendo esto, porque nos permite mirar que el mismo David había experimentado esa dicha del malvado cuando se sintió perseguido sin causa por Saúl y por otros reyes. Es importante entender las aflicciones que vienen a nuestra vida, pero hay que saber también entender que Dios nos justifica, que Él nos va a justificar, que Él va a hacer la obra en nuestra vida. Dice así la palabra del Señor, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, dice. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Dice: para hacer descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Estaban pidiendo justicia. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntarán contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntará contra la viuda del justo y condenan la sangre inocente.
Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Tienen que ustedes entender esto con mucha prontitud. Cuando se pide ser justificados, el salmista David decía, y él hará volver, dice, sobre ellos su iniquidad. No hay necesidad de que tú le estés o le quieras desear el mal a las personas. No, eso no es de Dios desearle el mal a las personas. La Biblia dice, y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Señor, nosotros tenemos que orar pidiendo el perdón, que el Señor perdone a las personas, que perdone los agravios, que perdone toda insensatez, que perdone toda palabra violenta, todo acto violento. Pero el juicio es de Dios. Dios es el que determina y la fórmula, pero sabemos que Dios es justo y que Dios amparará la causa del que está bien. Dios amparará la causa del que está bien. Si nosotros miramos esta historia y miramos los dos salmos, Dios está en contra del que justifica al impío y está en contra del que condena al justo. Dios está en contra de estas situaciones. Cuando tú lees el Salmo 94 encuentras que David está orando de tal manera que está haciendo que el lector se dé cuenta de que él también estaba viviendo momentos que habían personas que estaban actuando injustamente. A esto nosotros, a través de las disquisiciones, determinamos que no hay que echarle la culpa al diablo de todo, porque somos seres pensantes. La Biblia dice que él nos dio la potestad de hollar, pisotear serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pienso que hay mucha gente que tiene un carácter todavía de ese viejo hombre y no le ha permitido el Espíritu Santo que entre a su vida, que pueda obrar en su vida para arrepentimiento. Cuando examinamos el texto, miramos que el Dios que hizo el oído, Él está escuchándolo todo, lo está viendo todo. Entonces la causa del afligido es juzgada, pero el afligido debe de esperar en la obra del Señor. El afligido debe de esperar en la obra del Señor y no estar mirando si el malvado es bendecido, si el malvado no tiene afanes, no estar mirando si el malvado día tras día crece, sino realmente estar centrado en que Dios es justo y que Dios hará justicia a sus escogidos. Dios se moverá en justicia. Sí, aleluya. Si nosotros miramos el libro de Job, capítulo 21 dice, Job afirma que los malos prosperan. Dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado escarnecer. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca, dice. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job estaba mirando cómo el impío crecía y no se envejecían sus riquezas. Abundaban los impíos en sus riquezas, dice. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Las dichas del malvado. Vamos a ver cómo termina esta enseñanza. Las dichas del malvado. Entonces dicen, sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos, dicen. Sus toros engendran, dice. Gloria a ti, Señor, alabado, santo eres. Dice, sus toros engendran y no faltan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada
y sus hijos andan saltando al son de tambora y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Habla del impío, habla de la vejez, habla de la prosperidad y habla de cómo sus niños y cómo sus riquezas no envejecen, cómo sus hijos juegan, disfrutan, cómo los animales no malogran, tienen sus crías. Prácticamente Job está describiendo la dicha del malvado. Dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos, y de qué nos aprovecha que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Él está expresando, Job, no que esté de acuerdo con las dichas del malvado, sino es expresando la forma de vida que llevan ellos y cómo ellos se sienten bien. Pues mucha gente dice: no necesito ir por allá a la iglesia, ¿para qué? Necesito estar aquí en mi casa, cuando la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como Dios tiene por costumbre. Entonces dice así: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira reparte dolores. Serán como paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Habla de los que acabamos de leer ahorita. Santo eres, Jesús. Dice: porque qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados. Este morirá en el vigor de la hermosura, dice: este morirá en vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Aleluya. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. El 19 dice: Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y le dará su pago para que conozca. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano esto que ellos han hecho será demandado por Dios. Las obras pueden recaer sobre los hijos, los malos hechos de los padres pueden recaer sobre los hijos. Puede haber gente que muere en su vejez en maldad, haciendo cosas y teniendo abundancia, su dinero no envejece, como lo dice Job. Pero va a llegar un momento, como lo dice Job en el versículo 19, es palabra del Señor, dice, y no es otrora una revelación. Dice: Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y les dará su pago para que se conozcan. Dice: para que se conozcan. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Siendo contado el número de sus meses. Es decir, mis amados hermanos, justificarnos nosotros mirando el Proverbio 17, el Salmo 94, yendo a Job 21, el justificarnos cada día nos lleva a que nosotros tengamos esa naturaleza de esperar en Dios y en las obras justas. Si hacemos obras justas, recibiremos obras de parte del Señor justas. Así que tengamos la paciencia y no miremos la dicha del malvado. No te quedes mirando la dicha del malvado. Bueno, en ese orden de ideas y mirando el hilo conductor de la predicación, lo que el Señor quiere en todo momento es que sepamos que Él juzga la causa del afligido. Aun cuando el malvado tenga muchas dichas, Él juzga la causa del afligido, del justo, del que lo busca, del que quiere aceptar su palabra. Mirando la palabra del Señor, aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, dice que había un hombre que tenía una viña, una historia, pero lo que vamos a calificar acá es el hilo. Vamos a buscar el hilo conductor, y dice, Primera de Reyes 21, dice: pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña, dice que él tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot
diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aquí es donde es importante que todos nos concentremos en lo que nos pasa a diario, porque yo me imagino a Nabot levantándose de mañana como de costumbre, sin planes de que llegue alguien a la casa a proponerle que le venda su viña. Días normales, todos los días nos levantamos sin entender lo que está por suceder. Nos levantamos pensando, como obramos bien, entonces no nos levantamos pensando que alguien vaya a salir al acecho, ¿verdad? Pero esto pasó así estaba este hombre, se levanta como cualquier día normal, y de repente a determinada hora del día llega esta persona y le dice que le venda su viña. Le dice, Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Para Nabot era una gran bendición que él tener esta viña, porque esta viña era la herencia de sus padres. Esta viña era algo muy grato, muy significante para él, era algo muy apreciado para él, y por ende no había dinero que pudiera pagar a otra persona aquel regalo que le habían dado sus padres, que era la heredad, era la herencia de los padres. Sin embargo, Nabot le ofreció dinero y él dijo que no, y vino acá a su casa triste, dice, y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Este señor quería complacerse. Qué triste es cuando olvidamos el juicio y queremos complacernos, queremos agradarnos a nosotros mismos, cuando queremos pensar en lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, como lo veo y como lo entiendo y como lo comprendo. Este hombre se le demudó el rostro simplemente porque quería algo y no fue posible tenerlo. Entonces no quiso ya comer. Pero es codiciar el bien ajeno, es querer tener lo que a otro le corresponde, es querer forzar el destino, querer forzar las cosas, y de ahí es donde se desenlazan las muertes, de ahí es donde se desenlazan las cosas difíciles. Dice el Señor que de toda cosa guardada cuides el corazón, porque de él mana la vida. De ahí salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos del corazón. No comió el señor Acab, y entonces su esposita, al verlo así, se entristeció y dijo: ¿qué tienes, amor? ¿Sí? No, que Nabot le cuenta la historia, no me quiso vender, quería colocar un cultivo, porque está al pie de nuestra casa, quisiera como para que nosotros tuviéramos allí esta huerta, que se viera bonita, tal vez los niños jugaran, no sé qué tantas cosas habrán pasado por la cabeza de este matrimonio. Y vamos a ver la atrocidad con la que sale la esposa del señor Acab. Dice: vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer, mire esta parte tan tremenda, mire esto tan tremendo. Y su mujer respondió, dice, y su mujer respondió, porque dice, y su mujer se le dijo, y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Es decir, tú tienes el poder, esposo. Esposo, tú tienes el poder y tú puedes hacer todo como bien te pareciera. Tú tienes el dinero, tú puedes pagarle a un abogado y sobornar a una persona, pero
para que las cosas sean como nosotros queremos, no como la ley las requiere. Eso fue Jezabel. Jezabel le dijo: tú eres rey, ¿acaso no eres tú rey? Come, bebe y alégrate. Todo está en mano tuya. Tú puedes decir: hoy no sale nadie, y nadie sale porque tú eres rey. Cuando se tiene un mal concepto de la apreciación sobre lo que creemos que es justo. Nabot se levantó como de mañana. Nabot no pensaba que estos perversos, malvados, que tal vez tenían la dicha de que no comían todos los días, pagaban sus compromisos, tenían dinero, bueno, de todo. Los malvados pensaron que esa dicha les iba a durar mucho tiempo y fraguaron la muerte del señor Nabot. Lo asesinaron, lo mataron, le quitaron la vida al señor Nabot, simplemente porque ellos querían una viña cercana a su casa para sembrar legumbres, el deseo del corazón de ellos. No importaba quién estaba al frente de la situación, no importaba si la muchacha estaba embarazada, no importaba si la muchacha tenía familia, compromisos financieros, le quitaron su trabajo, no importa. Hay tantas injusticias en la vida, como este señor, por ahí es un es candidato a la presidencia, por ahí decía que le quitaran el tema de la seguridad social, el tema de... No, la seguridad social no, el tema de las primas, el tema de rodamientos, el tema de estas cosas, para que la economía no colapsara. Entonces uno dice consejos de impíos, consejos de malvados que viven en la dicha porque lo tienen aparentemente todo y piensan que la causa de ellos no va a ser juzgada. Así pasó con Nabot. Una heredad de sus padres, él no quería venderla y allí fue asesinado por la mano de estos dos perversos. Lo que nos dice el Proverbio 17:15, que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Con ese proverbio empezamos, y el hilo conductor es que cuando llegamos a Reyes nos damos cuenta de que aquí estaba esa obra impía, de estas personas manifestándose que a como diera lugar esa viña debía de ser para ellos. Y la palabra nos enseña de que iban a entrar ellos en abominación. Esta obra iba a ser abominable ante el Señor. Y de esta forma estas personas iban a entrar en disciplina, en ira delante de los ojos de Dios, por esta canallada que llevaron a cabo, por esta forma de pensar inicua, por esta forma de actuar y esa mala procedencia de pensamiento. Me encanta el Génesis capítulo 6, y dice el Señor Todopoderoso, Dios Jehová de los ejércitos, dice: sus pensamientos son de continuo en el mal. Cuando el ser humano no quiere cambiar sus pensamientos, serán siempre de continuo en el mal, y así mismo serán sus frutos, así mismo serán sus obras. No puede una persona ser como la perdiz, que encubre lo que no ha puesto. Hay gente que le gusta ser como la perdiz, encubrir lo que no ha puesto. Les gusta creer que van a recibir cuando sus obras son malas. ¿Cómo podéis hacer lo bueno estando acostumbrado a hacer lo malo?, dice la palabra del Señor. Hoy viene una palabra de exhortación, y lo que Dios quiere es que nuestras obras cada día sean justas, y que sepamos que el Señor tiene bendición para los que le agradan. Que así el malvado crezca, así el malvado se ría, se burle, Dios tendrá algo para él, y Dios sabrá cómo le responde a cada persona, y Dios sabrá cómo justifica a los que hacen el bien. Bendito sea su nombre. Seguimos con la historia de Primera de Reyes capítulo 21. Dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Dice, yo te daré, la viña, yo te daré. Ella, con esa obra malvada, pero pensaba que tenía el control y no lo tenía. Ella no tenía el control.
Su vida estaba pronto a perecer. Ya la muerte llegaba a la vida de esta reina malvada que mató a los profetas. A esta reina malvada que mató a todos los profetas de Dios. A esta reina malvada que trajo la brujería al reino de Israel. A esta reina malvada que confundió a este hombre Acab. A esta reina malvada que no tenía la fórmula para amar, ni para perdonar, ni para pensar cosas buenas, sino a llevarse al que quería por delante, a matar al que fuera, con tal de hacer el mal. La dicha del malvado se le iba a acabar. La dicha del malvado estaba por acabársele y ella no lo pensaba. ¿Por qué? Porque había hecho muchas obras malas y tal vez todavía no había llegado al juicio. Entonces pensaba que tenía el control, pero cuando se dio cuenta, vamos a ver qué dice la palabra. Dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, dicen. Entonces ella escribió cartas a hombres, escuche bien, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían: así proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos. Poned a 2 hombres perversos, dicen. Y poned a 2 hombres perversos, dice ahí, delante de él, que atestiguen en contra de él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Una obra impía, una obra injusta, una obra que no se la esperaba. En una mañana, en una tarde, le llegó esta calamidad a Nabot, pero la memoria de Nabot iba a ser redimida. Dios no iba a dejar esta situación así. Usted mira y donde hay cosa mal hecha, lo que por agua viene, dicen los dichos, por agua se va. Las cosas mal hechas terminan mal. Que nadie quiera ser como la perdiz que encubre lo que no ha puesto, porque ahí nunca jamás nacerá un pollo. Ahí nunca jamás nacerá una perdiz donde se encubre lo que no se ha puesto. Entonces, mi amada iglesia, mis amados hermanos, viendo la historia de Nabot, podemos entender, podemos recapacitar y pedir a Dios todos los días que nos enseñe a hacer obras justas, que por favor hagamos una receta diaria de pensamientos justos, que escudriñemos los proverbios, que leamos, que en vez de regalarle un celular a su hijo, regálele un libro de poesía, que se instruyan en la lectura, que se instruyan en el conocimiento. Es importante que nosotros podamos entender este propósito de Dios en nuestra vida. Esta mujer creía tener el control. Dice la palabra del Señor. Imagínese, dice: poned hombres perversos, dice, delante de él y al que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad y los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, dicen. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. ¿Qué es un hombre perverso? Un hombre perverso es el que se presta para el falso consejo, para mentir. Una persona perversa es la que vive chismoseando, denigrando a las personas, que no tienen paz. Esas son personas perversas, que no tienen tranquilidad, que viven, como dicen, pelando a las demás personas, así en los modismos de este pueblo, pelando, rajando a las demás personas. No tienen paz, como si no tuvieran problemas en sus hogares para ponerse a trabajar en ellos, que están queriendo arreglar la vida de los demás. Estos perversos son los que usa el diablo para hacer obras malas. Tener cuidado, luchar a diario y decir: saca de mí toda perversidad, Señor. Límpiame, como decía David, de mi maldad. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, decía David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, decía él. Porque el corazón de él se había manchado. Y cuando el corazón está manchado hay perversidad, hay mentira. Le es fácil a la gente denigrar de las demás personas, falsear el consejo.
maltratar la vida de otros y poner en silla de escarnecedor a otros. Estos perversos estaban puestos ahí para eso, para el mal, pero Dios les iba a demandar a ellos. Miren cómo sigue la historia. La historia dice, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Qué conciencia? ¿Tendría conciencia el Señor? Claro que la tiene, pero la tiene deformada. Una conciencia totalmente deformada, inmoral. Una conciencia mala, perversa, porque eso es lo que quería él. Eso es lo que lo complacía a él. Le dio igual que mataran a Nabot. Le dio igual que la expresión de Nabot, que era la herencia de sus padres. Para nada no le interesaba eso. A nadie le interesa si tú sufres o no sufres. Son muy pocas las personas que se interesan por ti. Aún en la misma iglesia hay falsos hermanos. Aún en la familia, como Caín y Abel. ¿No fue a qué entró Caín al templo? ¿A qué hizo Caín cuando ofreció la ofrenda? Una ofrenda a Dios, y después de que salió de la ofrenda mató al hermano. Gente que entra a la iglesia y adora a Dios y mata al hermano con sus palabras, denigrando, con chismes, con mentiras, falseando el consejo. Muchos Caínes, muchos falsos hermanos, malvados. La vida cristiana, la vida no es de apariencia, ni es ponernos unas alas pegadas en la espalda para simular que somos cristianos. Por sus frutos, dijo el Señor Jesucristo, los conoceréis. Si te conocen es por los frutos es que van a saber de ti si realmente Jesucristo está en tu vida. Dios nos invita hoy a que tengamos mucho que escudriñar en la palabra, mis amados hermanos. Esta triste calamidad no se la esperaba Nabot, pero sinceramente hay mucha gente mala en la tierra. A veces Dios depura lo que nos sirve en esta tierra, como dice Juan el Bautista. Dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no dé buen fruto. La predicación va de aquí para allá. Todos debemos de examinarnos si realmente estamos dando buenos frutos. Te pueden dar alabanza, pueden decir de ti lo que quieran. Realmente tú sabes si estás siendo justo, si tus actos están perjudicando a otras personas. Sí, la viña de Nabot le pertenecía a él, era de él, es la herencia de sus padres, pero estos malvados, porque tenían el poder, quisieron arrebatarle la viña y se la arrebataron. Y no solamente eso, sino la vida, con falsos testimonios arrebataron la vida de Nabot. Pero Dios iba a juzgar esta causa, y Dios va a juzgar la causa del afligido. Toda injusticia será juzgada. Entre cielo y tierra no hay nada oculto, y todo está desnudo delante de los ojos de Dios. Dice así, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot a Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Cuando Dios envía, mucho cuidado, cuando Dios envía a Elías Tisbita, que es su aljaba en esta tierra, su ministro en esta tierra, le dice que vaya donde Acab, que está en la viña de Nabot. Por más que le hubieran asesinado, por más de que la posesión, y por más de que siembre legumbres, y por más de que él quiera hacer lo que quiera hacer en esa viña no es de él. Será de él ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es la viña de Nabot. Por eso cuando Dios envía a Elías, dice la viña de Nabot, pero para Jezabel era para ella, era la viña de ella y la podía tener cuando ella quisiera, ¿sí? Y si así lo hizo y se lo cedió a Acab, pero para Dios era la viña de Nabot, no era la viña de nadie más, porque Dios es un justo y Dios va a hacer justicia a los que claman justicia. Dice la palabra del Señor así. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová. Le traen un mensaje del cielo a los que estaban actuando desordenadamente en la tierra. Vinieron los juicios del cielo a la tierra. Y dice, y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar
Donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Lo que estaba haciendo Dios era vengar la sangre de Nabot. No hubo necesidad de que, si ella dijo, voy a poner a estos dos zánganos que me sirvan malvados de falsos testimonios, como hacían muchos antes, cogían a los indigentes, habitantes de calle, les ponían un revólver en la mano, les daban $1.000.000 y los enviaban a matar, las supuestas limpiezas sociales que hacían. Sí hacían, los malvados siempre están buscando limpiarse, los malvados siempre están buscando salir en limpio, pero ante los ojos de Dios todo está desnudo. Cuando examinamos la sagrada palabra del Señor, dice que iban a lamer la sangre en el mismo lugar que mataron a Nabot. Ahí iba a morir este señor Acab. Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Enemigo mío, le decía a Elías, enemigo mío. ¿Sabes por qué era enemigo? Era enemigo porque Elías vivía diciéndole la verdad en todo momento. No calles, nunca dejes de hablar de la verdad, así no le guste a tu pareja, al que sea, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, al que sea. Tienes que decirle la verdad cuando la verdad no se puede tapar. Eso quisieron hacer allá Adán y Eva, taparse el pecado con hojitas de higo como si Dios no supiera la verdad de ellos. Todo está desnudo ante los ojos de Dios. Y Dios justificará la causa del afligido. Sí, la dicha del malvado se acabará. La dicha del malvado terminará y la causa del afligido será juzgada y saltaremos como corderos endomados en medio de la manada y daremos gritos de júbilo al Señor. Dice la palabra del Señor. Y acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo. Vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Te has vendido a hacer lo malo. Él hubiera podido evitar todas estas cosas, pero se vendió a complacer. Me llevo al que sea por delante con tal de que yo esté bien. Mucho cuidado con esas formas de actuar, de pensar, de creer que tienen el control. Nadie tiene el control en esta tierra. El único gigante y grande en el universo es Dios. No existe ninguna Pachamama, eso son falsas creencias, falsas religiones. No existe la madre naturaleza. Esa es la forma, los mitos, las leyendas. Lo que ocurre en la tierra es porque son juicios de Dios, el enojo de Dios. ¿Por qué querría Dios destruir a Sodoma y Gomorra si estaban bien? ¿Por qué? Porque no estaban bien, hacían cosas que no debían de hacer. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. La sodomía, el diccionario de la lengua española de la Gran Academia RAE lo dice claramente que es la sodomía. Es un pecado, eso es una inmoralidad sexual que la Biblia lo revela como un pecado de abominación. Esta gente le llegó la abominación de Dios, el rechazo de Dios, porque simplemente estaban actuando inmoralmente, porque esa forma, esa conducta inapropiada de matar a las personas, ¿sí? La ley punitiva dice que el que la hace la paga, y aquí el juicio de Dios cayó punitivamente sobre estas personas. Porque la gente quiere hacer lo que ellos quieren hacer y no es lo que uno quiere hacer, sino lo que Dios manda hacer. Dice que me has encontrado, amigo mío, dice él. Dice, acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, rebelión, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué le faltó a este hombre? Hombría. ¿Qué le faltó a este hombre? Derecho. ¿Qué le faltó a este hombre? Conocer de la palabra. Él estaba para agradar a su mujer en lo que la mujer quería hacer, así cuando la mujer quisiera matar, él la agradaba. Entonces dice que ella lo incitaba, pero él era el que tenía que decidir si se dejaba incitar, si estaba mal lo que estaba proponiendo la mujer, pero no, era un perverso. Dice que no había otro como él en abominaciones. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí?
pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal de sus días, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora, mire lo que dice Primera de Reyes 22. En Primera de Reyes 22 encontramos, gloria a ti, Señor amado, gloria a ti, mi Rey. Bueno, y en ese orden de ideas, pensamos que estas cosas no, ellos pensaron tal vez, que estas cosas no les vendría calamidad porque estaban en la dicha de la maldad. Y entonces, como dice Job, dicen que para qué invocar a Dios. En el Job capítulo 21, ellos no tienen miedo ni temor de Dios, pero cuando vienen estas cosas, entonces ahí sí se ponen, como se dice, a pensar las personas. Entonces, quiero terminar esta predicación en Primera de Reyes 22. Allí habla de la muerte de Acab, versículo Primera de Reyes 22, 29. Dice, el rey de Israel, dice, y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú me pondrás tu ropaje, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate, no luchen contra nadie grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron sin duda, este es el rey de Israel, y así se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura, y el rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sáqueme del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro, frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Esa misma tarde Acab murió. Enseñanza para el día de hoy. Nosotros debemos de aprender a tener paz en todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos da. Tenemos que aprender a entender todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y de esta forma viviremos con un futuro lleno de alegrías y de gozo. Nos acostaremos tranquilos y nos levantaremos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, mis amados hermanos, espero haber sido de bendición para su vida. Acab murió, Jezabel también, más adelante el texto lo dice que ha muerto, ¿sí? En estos mismos libros. El pronóstico llegó a causa de la abominación. Acab, se cumple lo que dice Proverbios capítulo 17. Dice que abominaciones a Jehová cuando el justo es, cuando el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo. Aquí vemos la obra de este proverbio en estos dos personajes, Acab y Jezabel, y vemos el juicio de Dios. Así que las aflicciones serán defendidas del justo. Esperen su recompensa, esperen que su siembra crezca, espere que si usted ha sembrado, usted va a recoger. Si no ha sembrado, no va a recoger. Si usted ha hecho buenas obras, va a recibir buenas obras. Si usted es amoroso, recibirá amor. Si usted es cariñoso, recibirá cariño. Ese es el orden de ideas de la ley de la compensación, como decimos aquí en la tierra. Bíblicamente, el que siembra, recoge. Entonces, siembran manzanas para recoger yucas. Se siembra manzanas para recogerse manzanas. Entonces, mis amados hermanos, recuerden siempre que Dios juzgará la causa del afligido, y los que tienen las dichas, los malvados en sus dichas, les llegará su hora, y eso es de parte del Señor. Aprendan a disfrutar la vida, a no mirar al que hace el daño, al que hace el mal, a dejar que Dios en su juicio haga su obra. Un abrazo y bendiciones para todos. Espero haber sido bendición para su vida. No lo olviden.